Saludos, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Le damos gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengo una palabra para los amigos que no conocen al Señor todavía. Y esa palabra se encuentra en el libro de los Romanos y hace una diferencia entre Adán y Cristo. Amén. Eso está en Romanos 5:18. Dice que por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos, refiriéndose a cuando Adán pecó, el primer hombre que pecó. Luego nosotros todos heredamos la muerte, como el Señor lo dijo, que el día que comiere de ese fruto, ciertamente morirá. Amén. Entonces, dice el Señor que por esa transgresión vino la muerte y alcanzó a todo ser humano. Pero también dice que por la justificación de un hombre vino la vida para todos, refiriéndose al sacrificio de Cristo. O sea que aquí el Señor muestra su misericordia con la humanidad, ¿verdad? Cuando el hombre es engañado, peca, se cumple la palabra de Dios, que dijo que el día que comiera ese fruto morirás. Ahora, el Señor hace siempre de misericordia. Él mismo, no había hombre para redimirnos, tuvo que Él mismo venir a hacerse carne y sangre como nosotros, para poder obtener la redención de nuestra vida. Y la condición que el Señor pone es simplemente que crean el sacrificio de Cristo para salvación de nuestras almas. Amén. Entonces, amigo, esa es la noticia más grande que puede recibir un ser humano, que está muerto y le ofrece vida. Y la vida se llama Cristo Jesús. Ahí está la victoria, en Cristo. No necesita ser un genio, no necesita tener la sabiduría más grande para entender eso tan sencillo. Por el sacrificio de Dios en la cruz, de su Hijo Cristo Jesús, que es el mismo Dios encarnado, hecho carne y sangre, para redimirnos a nosotros. Eso viene con un plan de obediencia a la palabra de Dios. Usted cree en el sacrificio de Cristo y asimismo crees a lo que Él dejó estipulado en su palabra, completamente tal y como está aquí, sin quitarle ni agregarle. Tiene que aceptar todo lo que el Señor dejó aquí en Cristo. Y luego usted va practicando lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Porque no, la salvación es por fe y es por gracia, de gratis. Pero hay un precio que hay que pagar y es negarse al mundo. El mundo y Dios son enemigos, porque el mundo le pertenece a Satanás, el mundo y su deseo. Por eso el Señor nos dice que así como nosotros servimos cuando estábamos en el mundo, con nuestro cuerpo para el pecado y para iniquidad, ahora en Cristo sirvamos con nuestro cuerpo, con los mismos miembros que servíamos antes, para hacer toda barbaridad en el mundo. Ahora en Cristo, esos mismos miembros los vamos a usar, pero para practicar la justicia de Dios.
para caminar correctamente y mostrarle a aquellos que no conocen al Señor toda la bondad de aquel que nos llamó por medio a nuestro comportamiento. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de lo que nos ha escogido el Señor para manifestarse en la tierra. Amén. Entonces, el tema que yo traigo hoy es el día del Señor, sobre el día del Señor. Puesto que le dije sobre lo que es guardar la palabra de Dios y creer lo que el Señor dijo. Por eso quiero hacer este video bajo ese concepto de mostrar el día del Señor es el día cuando Cristo retorne, su segunda y única venida. Porque hago este video especialmente por eso, porque por mucho tiempo le han puesto al Señor una tercera venida, lo cual no existe en la Biblia, no existe, eso no es cierto. Y quiero hablar sobre eso, porque realmente ya estamos llegando a los últimos tiempos, donde la cosa se va a poner peor. Incluso estos videos que uno hace y que lo está colgando en diferentes plataformas como YouTube y Fakes, Instagram, ¿verdad? Pues llegará el tiempo que estos videos van a ser borrados, porque cosas que donde se está hablando la verdad, donde se está hablando en contra del sistema que está operando hoy día, cuando el sistema vaya cogiendo más fuerza, pues va a ir borrando todo eso. Pero la palabra hay que darla para el que tenga oído, oiga, y el que tenga ojo, vea, y no tenga excusa delante del Señor. Amén. Entonces, cada conocimiento que Dios le da a uno tiene que expresarlo. Así no le guste a la persona, así no lo acepte la persona. Ese es el problema de cada persona. Amén. Lo que sí que nosotros tenemos que respetar la palabra de Dios, tal y como Él la dejó. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, vayamos vamos acá aquí en Filipenses 1, vamos a leer Filipenses 1, capítulo 29. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ese es el llamado que el Señor le hace al cristiano. El cristiano va a padecer por la justicia de Dios. Eso es lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, para comenzar con lo que es el día del Señor que menciona la Biblia, primeramente recordarle algo que es irrefutable, ¿verdad? Que no se puede contradecir. Y es un versículo que yo siempre, desde que el Señor me lo dio, se lo estoy diciendo para que aquellos que tengan oído oigan, y los que tengan ojo vean. Amén. Y es el versículo de Hebreos 9, 28, donde claramente en el libro de los Hebreos dice así esa palabra, para que no se le olvide, porque esa palabra yo la repito en casi todos los videos, para que si usted no entiende, por lo menos va a tener la palabra de que se le dio.
que dice que Cristo fue ofrecido una vez, vino a padecer una vez por los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin nada que ver con el pecado a buscar a lo que le espera. Por segunda vez. Vino una vez a morir y regresa una vez a buscar a lo que le espera. Amén. Entonces, vamos a ver si buscamos en el libro el último libro del Viejo Testamento, ¿verdad? En Malaquía. En Malaquía, vamos a leer en el último capítulo, ¿verdad? Amén. Sobre lo que es el día del Señor. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Bendito es el Señor. Dice así en Malaquía 4, el avenimiento del día de Jehová. Porque aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a nosotros los que hemos aceptado al Señor, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su ala traerá salvación. Amén. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más claro de ahí no se puede, pero como quieran vamos a seguir leyendo. Ahora yo lo voy a invitar que vayamos a Primera de Tesalonicenses, unos versículos donde los que aseguran que Cristo tiene una tercera venida, pues ellos toman ese como base, ¿verdad? Ellos toman ese versículo como base, pero no se detienen a leer completamente para saber de qué está hablando Pablo cuando le está hablando a los de Tesalónica. Amén. Entonces, mira qué interesante esto. Lo primero es, ellos dicen aquí, eso está en Primera de Tesalonicenses, versículo 13. Dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ellos toman ese versículo como que esa venida del Señor no es la venida, la segunda venida, sino que es una venida invisible, lo cual la Biblia en ningún lado dice que el Señor viene invisible, sino que dice lo contrario, que todo ojo le verá, y todo linaje, y todas naciones se van a lamentar cuando Él haga su presencia. Y eso lo vamos a leer más adelante. Entonces, ¿qué sucede aquí en ese versículo que ellos toman? Mira qué pasa. Al comienzo de ese versículo, mira lo que dice acá. A ver si se lo puedo mostrar ahí. Dice aquí arriba, aquí. Ahí, ¿verdad? Dice la venida del Señor. Antes de comenzar a leer, está encabezado por la venida del Señor. Amén. La venida del Señor. Y se lee así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duerme, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí también cometen un error ellos, que aquellos dicen como que viene, que es el pueblo que viene con Jesús. O sea, una contradicción total y mal interpretado este versículo. Porque cuando aquí dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este versículo? Cuando Cristo venga, ¿a qué él viene? Cuando Cristo venga, viene a buscar, como lo dice aquí mismo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados junto con ellos en el aire. Esos son los que vienen con Cristo hacia Dios, Padre. Esos son los que Dios va a traer con Cristo, ¿verdad? Porque Él va a destruir la tierra, va a derramar su ira cuando Él haga presencia aquí sobre todos los hijos de pecado. Amén. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la única venida, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Sí? Nos estamos con el Señor nos lleva a Dios. Sigue diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Ahora, pónganle atención a esto que continúa, lo que ellos pasan por alto. Lo que ellos pasan por alto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo están viendo, que está hablando de la segunda venida del Señor. Aquí, en esta, no es la tercera que le han puesto, es de la misma segunda venida del Señor. Amén. Entonces aquí lo vemos claramente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sigue el capítulo 3 del 5. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cinta. ¿Está bien? Cuando el anticristo, en medio de esa persecución contra el pueblo de Dios, que él crea que tenga todo controlado, va a decir paz y seguridad. Pero más adelante, algo muy importante viene. Más vosotros, hermanos, está hablando a lo que el Señor va a venir a arrebatar, no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros que sois del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, aquí cuando dice que velemos o que durmamos, o sea, que estemos vivos o muertos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados
unos a otros con lo que, así como lo hacen. Ahora mira aquí, en el libro primero de la segunda carta de Tesalonicenses, parece que hubo un malentendido y Pablo le envía la segunda carta hablando del mismo tema, pero aquí le aclara. Tal vez tenían el mismo error que están cometiendo hoy día. Mira lo que dice aquí en este encabezado. Mira, acá dice. Ahí ese encabezado dice: Dios juzgará a los pecadores en la venida del Señor. La venida de Cristo. Amén. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Con los ángeles. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, el día que estamos hablando, el día del Señor, cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo, en nosotros, y ser admirado en todos los que creyeron en nosotros, los que hemos creído en Él, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde Pablo le envía esta segunda carta y le explica en el capítulo 2 cómo es que va a suceder el asunto de que le habló en la primera carta en el versículo 4 y 5. Entonces le dice aquí en la segunda carta cómo es que eso va a suceder. Se lo más claro de lo como él lo manifiesta aquí, pues no se puede. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí sí vemos en el versículo 2, vuelve y menciona el día del Señor, o sea que es el mismo día, el día que Cristo se manifieste en su segunda venida. Amén. Entonces, ahí sigue diciendo muchas cosas importantes, pero no quiero que el video se haga tan largo, porque hay tanto que explicar acá. Amén. Ahora, si nosotros vamos a... Déjame ver, el profeta Isaías tiene una palabra también. Mira, en el capítulo 25, versículo 9 de Isaías, dice así: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dice el versículo 16
del capítulo 26 del mismo Isaías, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando lo castigaste. Aquí no está hablando de la ira de Dios, sino de ese tiempo tan malo que viene con la persecución del anticristo. La ira de Dios la va a recibir los pecadores con el anticristo y toda esa gente van a recibir la ira de Dios. Amén. Dice, el capítulo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Así tiene que estar el pueblo de Dios, confiado siempre. Amén. Ahora bien, si nosotros vamos a la epístola de Pedro, ¿verdad? Vamos rápidamente a la epístola de Pedro. Aquí en la epístola de Pedro, él también hace un relato sobre la venida del Señor y lo que pasará. Amén. Dice así, aquí, segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 3, si vemos, tiene el mismo encabezado de segunda de Tesalonicenses aquí. Ahí yo espero que lo vean bien, pero por lo menos ya tienen la cita. Segunda de Pedro 3, dice así. El encabezado dice, el día del Señor vendrá. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dicha por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Me detengo aquí un momentito. Esto hay que poner importancia, porque cuando Dios dice algo, se va a cumplir. No importa lo que digan las demás personas o cualquier otro que salga o un ángel que va en el cielo. Hay que creer lo que Dios dijo, porque Él lo dejó aquí escrito, y si lo dejó escrito porque va a suceder. Amén. Amén. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos, aquí viene lo que yo le digo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, otra vez, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurado para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos
Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Amén. No has dicho. Amén. Aquí otra vez lo mismo. El Viejo Testamento, por allá por Malaquía, ahora en el Nuevo Testamento, aquí en Pedro. Amén. Entonces, en todo esto, mira, le voy a leer en Apocalipsis 9, porque muchas personas ya Dios lo hizo. Dios hizo diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel cuando derramó los juicios en aquel tiempo, cuando lo iba a sacar de allí. Ahora no va a ser diferente. Ahora va a ser lo mismo. Lo único que va a ser más severo y va a ser a nivel mundial. Pero mira lo que le voy a leer para que vean que va a ser lo mismo. Vamos a Apocalipsis 9, versículo 4, para que vean algo allí. Apocalipsis 9, versículo 4. Dice así: y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Aquí vemos cómo Dios hace diferencia. Él está mandando una orden solamente a los que no tienen el sello de Dios. O sea, nosotros los que tenemos el sello del Espíritu Santo que Dios nos puso cuando levantamos nuestras manos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ese sello nos lo puso el Señor. Y aquí está mandando que solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios, que se le caiga ese juicio. Amén. Que sean atormentados. Amén. Entonces ahí vemos una diferencia entre lo que venimos diciendo. Ahora, si vamos al 1, el capítulo 1 de Apocalipsis del mismo libro, dice aquí el versículo 7, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que traspasaron, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esa es la venida, ese es el día del Señor. Amén. Que habla ahí. Ahora, con respeto, para no hacer tan largo el video, porque hay muchas cosas que explicar que solamente con uno toma mucho tiempo. Amén. Ok, lo que le quiero decir es con esto, que la palabra de Dios es infalible, no hay forma de evitarla. Lo que Dios dejó escrito se va a cumplir. No importa la doctrina que se inventen los hombres. Si no va conforme a la doctrina de Cristo y los apóstoles, no es válida, no sirve para nada. Ahora bien, en 2 de Reyes, capítulo 13, hay una historia que yo le quiero resumir, y es donde
eh, el Señor mandó a un profeta a profetizarle a un rey llamado Jeroboam. Pero Dios le dio una orden a ese profeta de que ni siquiera volviera por el mismo camino, ni tome agua, ni coma en esa ciudad. Que cuando volviera para atrás fuera por otro camino. Él fue y le profetizó. Es una historia muy bonita, es una historia muy tremenda, que fuera bueno que todo cristiano la lea muchas veces para que entienda que la palabra de Dios, lo que Dios dice, por eso dice la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Para que no tome la palabra livianamente, lo que está escrito aquí se va a cumplir, porque así fue cuando Cristo vino a morir también. Todo iba pasando según estaba escrito de él. Amén. Entonces, este profeta, después que le da la profecía y se cumple en el momento, esa parte de esa profecía, hay que incluso el brazo, cuando el rey mandó a que lo apresaran a él, el brazo se le quedó tieso el brazo, y le pidió al profeta que orara a Dios para que le devolviera la normalidad al brazo. Es muy bonita la historia. Ahora, el punto es que este profeta cumplió la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios prueba a este profeta cuando viene de regreso. Dice la palabra que allí había un profeta viejo. Entonces un hijo de ese profeta viejo fue donde su papá y le dijo lo que había hecho el profeta que había venido de Judá. Entonces, ¿qué pasa? El padre le dice, ensíllame. ¿Por dónde se fue? Ensíllame un burro, un asno, que yo, para ver si le encontró al profeta. Bueno, le ensilló el asno y fue, y ciertamente lo encontró al profeta. Le dijo con mentira que él era un profeta, que él era profeta también, y que un ángel le había dicho a él que le dijera a él que se devolviera y que comiera y bebiera allí en su casa. Y él le dijo, no, porque el Señor me ha prohibido que yo coma y beba en esta tierra. Pero él lo convenció y fue. Y él mismo le dijo, después que lo convenció, que él había sido desobediente a la palabra de Dios y que iba a morir. Y sucede que cuando él salió, un león lo mató. Cuando iba de vuelta, lo mató un león al profeta, porque no cumplió con la palabra de Dios. No hizo caso. Al final no hizo caso, que Dios le dijo que no comiera ni bebiera ahí. Lo mismo que le estoy hablando aquí de la palabra de Dios. El Señor dijo que Cristo vino una vez a morir por los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin nada que ver con el pecado, a buscar a lo que le espera. Eso está dicho. Dice también que se va a manifestar el anticristo antes de la venida del Señor. Dice también en Mateo 24 que después de aquella gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos desde los 4 puntos cardinales de la tierra. Más claro de ahí no se puede. También hay mucha más evidencia de esto que estamos hablando. Amén. También resulta que a Balaam fue Balac y mandó una comisión para que maldijera al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que venía. Y Balaam le dijo, bueno, yo voy a consultar a Jehová a ver qué me dice. ¿Y qué pasó? Pues Jehová le dice, no maldiga a ese pueblo, porque ese es mi pueblo. Y él le dijo a ellos, no puedo maldecir a ese pueblo, porque Jehová me dice que no lo maldiga. Bueno, pues ellos se fueron. La embajada de Balaam se fueron. Luego volvieron con más promesa de regalo y de premio. Y le dijeron que él lo iba a premiar más aún si maldecía a ese pueblo.
¿Sabe lo que dijo Balaam? Yo voy a volver a consultar al Señor. Oiga eso, ya Dios le dio una palabra, pero él va a volver a consultar, a ver lo que el Señor le dice esa noche. ¿Qué le dice el Señor? Le dijo, ok, vete con ellos. Dice que salió un ángel y él dándole a la mula, y la mula habló, porque él no veía el ángel, pero la mula sí lo veía, con una espada para matarlo. Pero lo dejó ir. Y resulta que Balaam terminó induciendo a los hijos de Israel a cometer pecado, porque él le dijo a Balaam, le dijo, ese pueblo como único tú puedes vencerlo es si lo hace pecar contra su Dios. Y eso hizo Balaam. Lo invitó a ellos a que participaran en los sacrificados a sus ídolos y le dio las mujeres de ellos para que los sedujeran. Fueron seducidos muchos israelitas, cayeron en pecado. Y cuando Dios empezó a matar gente allí en el campamento de Israel por ese pecado, dice que está el pueblo reunido y viene uno de los príncipes con una marianita, con uno de ellos, y la mete para su casa de campaña, su tabernáculo ahí, para su tienda. Y allí fue un hijo de Finis y le clavó una lanza a los dos, lo traspasó. Parece que estaban acostados ya en la cama y lo traspasó por el vientre a los dos. Y dice que así se aplacó la ira del Señor. La palabra de Dios hay que respetarla. Y cada persona que fue escogido por el Señor tiene un deber de conocer lo que Dios dice, porque no tendrá excusa. Por eso estos videos, para que el que lo vea, si tiene oído oiga, y si tiene ojo vea. Es simplemente. Amén. Entonces, eso es lo que le quería decir. Eso es lo que le quería decir. Para que quede grabado y para que usted lo investigue sobre todo. Para que usted busque su Biblia y escudriñe y vea. La Biblia no habla. La Biblia no habla en ninguna parte de